damos inicio el día de hoy a su programa, nuestro programa Parada 12, un programa de la familia, programa de noticias, programa social y, ¿por qué no?, un programa que está por las redes en el mundo entero. Pero para que un programa tenga una cobertura mundial, se necesita escuchar la palabra. Vamos a escuchar la palabra del Evangelio en el día de hoy con Cristal. Bueno, muy buenos días. La lectura del Evangelio del día de hoy está tomada de San Lucas, capítulo 17, versículos 5 al 10. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morena, queriendo decir montaña, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a un cambio, pero es un evangelio que tiene mucha naiboa. Bastante. Ese evangelio es el evangelio de la fe. Y hay un refrán popular que la fe mueve montañas. Sí, pero a mí me llama mucho más la atención la parte donde señala que el criado no tiene por qué recibir gracias por lo que ha hecho, porque ya con el pago que se le da es suficiente, es lo que entiendo. Y lo mismo creo que podemos analizar justamente con el tema que trataremos el día de hoy, de que cuando usted está en una posición X, sea pública o privada, usted no hay que agradecerle ni darle una fundita. Usted está ahí porque fue elegido para ese puesto y cobra por ese puesto que usted está. Esa es la fe. Nos vamos a un cambio y continuamos con el programa. Cuando leías el Evangelio y hablaba de la morena, especificaste muy bien la montaña. Pero ¿qué pasa cuando las montañas comienzan a erosionarse? Cuando comienzan a depredarla, cuando comienzan a no tener control de cómo se deben llevar, sembrar para poder cosechar. Entonces, la gente se ha olvidado de que Dios siempre perdona tratando el Evangelio, pero la naturaleza no perdona. Así es. Tenemos una cantidad de depredadores, de ríos. Hoy dice el director del programa que tenemos 300 y algo de vertederos. Yo digo que son 600 porque en las calles como quiera hay No, yo diría que es un solo, el país entero. El país entero. Porque Entonces, usted va en una camioneta y se está bebiendo un jugo y usted no espera llegar, usted tira el vaso para afuera. Y uno de los problemas mayores es que yo creo que en 15, 20 años está calculado que no vamos a tener peces. ¿Sabe por qué? Porque los peces se están comiendo los plásticos. Así Y la es. degradación de los plásticos duran cientos, miles de años para poder destruirse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el río Sama. El río Sama se navegaba y iban barcos donde está la parada del metro Mamá Tingó a buscar cemento. O sea, era agua cristalina. Nos estamos quedando sin agua. Estamos dañando el medio ambiente. Así Tu es. hijo es probable que no va a conocer los ríos. Entonces, ¿qué tú crees que se puede hacer con, por ejemplo, el acuerdo de Kioto, donde ni Estados Unidos ni China
quisieron firmar. Que son dos grandes productores digamos, de basura también, porque digamos que tienen una población con alta movilidad urbana y en el caso de China, 1.000 millones y pico de chinos, que eso es casi la tercera parte del mundo. Yo pienso No, que... hay más ya. Claro. Hay 1.000 y pico de millones. 1.000 y pico, casi, 1.000 y sí, pico, sí, por sí, eso sí. digo la tercera parte del mundo, estimadamente. Pero ¿cuál es la gran pregunta que yo me hago sobre el tema de medio ambiente? Tiene mucho que ver, y siempre insisto, con el ciudadano. ¿Por qué? Porque esa montaña a la que usted se refiere, donde hay depredadores, donde hay personas que quizás van y utilizan esos recursos para comercializarlos, como pasa con las personas que van a las orillas de los ríos para sacar grava y otros materiales, pero también hay un dominicano y una dominicana que vive en esa montaña o que vive a la orilla de ese río. Y hay un dominicano y una dominicana que está también en la parte urbana y se come un palito de queso y tira esa funda en el medio de la calle. Peor, tira esa funda en el medio de la calle y tiene que tirarse a la calle a caminar porque en esa calle ni siquiera hay aceras. Entonces el problema medioambiental que tenemos no solo en República Dominicana, sino en otras partes del mundo, tiene mucho que ver con esa falta de planificación urbana también. Lo hablábamos el otro día, cuando salimos del programa, que mirábamos un edificio, no sé si lo recuerda, y decíamos, ¿cuál es el problema de las aguas? Hay escasez de agua, hay sequía, hay, digamos, agua que está contaminada. Es que antes en una cuadra había una casa con una familia, pero hoy hay un edificio con 30 apartamentos con 30 familias que consumen agua. Entonces, es una combinación de esa conciencia sobre el uso de los recursos naturales y también de cuáles acciones, programas, iniciativas y proyectos estamos generando como país para paliar todo tipo de situación que amenaza contra esa estabilidad medioambiental. Pero el mayor problema es la contaminación del agua. Sí. Cuando tú me hablabas ahora de un edificio donde viven 20 familias, 30 familias, lo que tienen son pozos sépticos. Sí. Y ahí mismo vierten Todo. todas las aguas contaminadas. Pero si nos vamos a los grandes restaurantes, pasa lo mismo. Si nos vamos a la mayoría de los hospitales, no están clasificando los desechos. Y quizás tampoco están manejando de forma adecuada los desechos que en algunos casos son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, ¿qué se hace con esos cadáveres de personas que nunca son reclamadas en la morgue? Nadie sabe. O sea, hay un sinnúmero de situaciones, digamos, de manejo de materiales, de químicos y de desechos que a veces no tenemos la garantía de que quienes deben manejarlo de forma adecuada lo estén haciendo. No lo preparamos, pero con relación a los cadáveres, las universidades, había un acuerdo, aunque no escrito, que las universidades lo utilizaban Claro, para las prácticas de anatomía. De anatomía con los estudiantes. Pero ¿qué es lo que más me preocupa? Las vidas que se pierden cada día en los ríos, porque los ríos son más pequeños. Queremos hacer presa y nos preocupa cuando las presas ya están casi llegando a lo mínimo. Pero ¿cuál es el otro problema mayor? Que la mayoría de las presas están sedimentadas, están llenas de materiales. Y esa presa que tenía capacidad para una cantidad de millones de galones, hoy no la tienen. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que tenemos que vivir desfocándola, no sé si ese es el término correcto, cada vez que cae lluvia, el Bajo Yuna, la gente no sabe lo que va a hacer. Santiago, por otro lado, y cuando te hablaba de la montaña, en Constanza pasó ahora recientemente una situación que es alarmante. Y luego también del medio ambiente están los químicos y pesticidas que estamos usando. Sí, claro. No sabemos lo que comemos. Así es. Y viene en todos los ambientes, porque tú sabes lo que es agarrar un pollo, un huevo, y en 35 días ese huevo tiene, y no es que me estoy saliendo, No, es parte. porque esas plumas que se hacen con ellas en las granjas, Claro. ese huevo tiene ya 3,5 libras. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Le estamos dando seguimiento a nuestra alimentación? ¿Le estamos dando seguimiento a lo que se vende en los supermercados? Que en ocasiones
se están venciendo o se han vencido y lo que hace es que lo tapan. No, y que en ocasiones esos productos que vemos en el supermercado están más contaminados que cualquiera que está en una mata colgado. Por ejemplo, tú vas al área donde venden los plátanos. Tú dices, bueno, yo compro 10 plátanos y esos plátanos yo lo puedo poner en cualquier lugar de la cocina porque no están contaminados, porque esa cáscara yo no me la como y yo los voy a hervir. En mi caso yo lo lavo con cloro. ¿Por qué? Porque quizás ese plátano yo lo estoy poniendo al lado de un bizcocho que yo no lavo para comerme. Y cuando ese plátano y ese bizcocho se unen, todo lo que pueda tener ese plátano se le va a pegar al bizcocho. Entonces también es un asunto de conciencia y de que la gente entienda que el medio ambiente es transversal a todos los aspectos de nuestras vidas, porque un ser humano es un ser humano integral, que no solo depende de sus recursos propios, sino que está estrictamente vinculado a los recursos naturales que le rodean. Y los recursos naturales, por ejemplo, ya nosotros no tenemos naranja. La naranja tenemos que Naranja importar de agria. Chile. Sí. No es ni dulce, es de Chile. Ya nosotros, el candongo, tú no lo conociste. No. Ni el mamón lo conociste. Y en el área de donde están las minas, que hoy producen mucho dinero, entre comillas, porque es más el daño que realizan. No, pero es mucho Tenemos un dinero que problema se va enorme. para afuera. No vamos a ir a un cambio, pero ese tema vamos a tocarlo en otro programa, porque es un tema interesante y que debemos compartirlo con los amigos televidentes. Así es. Nos vamos a un cambio y venimos con los invitados. La corrupción sigue afectando a la sociedad. Ya ese tema está en la agenda del dominicano que hace varios años no se preocupaba a la hora de evaluar qué tanto afecta la corrupción en términos de profundización de la pobreza y falta de institucionalidad. Hace varias semanas el Foro Global contra la Corrupción, organización sin fines de lucro que mide los índices de corrupción, nos colocó como el segundo país más corrupto de la región y uno de los más corruptos a nivel mundial. En la región solo estamos detrás de Venezuela. Y oh, sorpresa, en Haití, el país más pobre del mundo, según ese organismo, hay menos corrupción que en República Dominicana. Da pena que República Dominicana esté ocupando ese despreciable puesto como uno de los países con mayores niveles de corrupción. ¿Es la corrupción un tema político o debe ser abordado desde la sociedad en su conjunto? Este flagelo impacta en cada sector de la sociedad, deprime el desarrollo, profundiza la pobreza y espanta la inversión extranjera. Y como bien describió el Papa Francisco, la corrupción es una ciénaga, es la destrucción de la persona humana. La corrupción está asociada a la impunidad, falta de institucionalización, pobreza, delincuencia, falta de educación, salud, deficiencia en los servicios y, lo más importante, desilusión de una sociedad que se ve entrampada por un cáncer que corroe los valores y principios más elementales de un país. ¿Qué hacer para atacar la corrupción? ¿Qué hacer para frenar ese mal que nos agobia y nos reduce como ciudadanos? Debemos apoyar fiscales, instituciones sin fines de lucro, partidos políticos, periodistas, funcionarios y líderes de opinión en una cruzada para que los servidores públicos manejen con transparencia el Estado. Tema de debate en Parada 12, la corrupción. Bueno, hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Sí. No estaba pautado para hoy, pero Cristal, que es la que adorna este programa, No diga así que le dicen feminista. está muy preocupada. Que te No encontró. importa, no importa. Y ella está tan preocupada. Bueno, aquí tiene dos invitados que te pueden contestar tu inquietud.
Bueno, yo creo que el tema que vamos a abordar en este domingo es un tema que no solo me preocupa a mí y a la producción, sino que preocupa a todos los dominicanos y dominicanas. Y es un tema que es recurrente cada vez que conocemos de proyectos en ejecución, de aprobación de presupuestos, de leyes que los diputados y los senadores aprueban sin leer, entre otros muchos aspectos de la vida común del dominicano que no siempre están muy claros. En el día de hoy nos acompañan el abogado Valentín Medrano y el diputado por el PRM, Bertico Santana, con quienes vamos a conversar acerca de un tema que es, digamos, fascinante, la corrupción en República Dominicana. Bienvenidos. Gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí compartiendo con ustedes, tanto con Cristal como con Martín. Cristal somos... Su padre y yo somos grandes amigos. Sí, y por ende tú y yo, ¿verdad? Exacto, por default me voy yo ahí, me uno a esa amistad hacia ti y además debo de reconocer las grandes condiciones periodísticas que vas teniendo y auguramos. Ahorita me acusan que soy del PRM, Bertico, no me dé mucha coba. Bueno, no te pueden... Eso no es un delito. Eso no es una acusación. Ese es el detalle. Es un privilegio, ¿verdad? Es un delito. Es un privilegio, ¿verdad? No, ni un privilegio Es un tampoco. don. No, es una decisión. Es un derecho que le asiste a ella O a como cualquiera. dominicana, porque está consagrado en la Constitución, la libertad de asociación, de pertenecer a un partido político, de simpatizar por una corriente política. Eso no es un derecho que le asiste a ella y un derecho que nadie puede coartarse. Sí, pero es un deber. Por ahora yo es un deber y un simpatizo con el derecho. periodismo. Es un deber y un derecho. Pero llega un momento en que los partidos políticos están tan maleados a nivel de la aceptación social. Esa es tu apreciación. No. El debate comenzó y Valentín no se ha presentado. Hermano, tranquilo. Valentín Medrano, un placer. Nosotros somos los que tenemos que rendirle pleitesía a ustedes por el gran trabajo que están haciendo, están realizando. Yo también hago causa común con los manifiestos por Bertico, que es un gran líder, a quien yo conozco y siempre le he reconocido esa dedicación, el ahínco, el esfuerzo, el denuedo puesto en aras de procurar mejorar a la sociedad en que le tocó desarrollarse. Lo conozco desde hace mucho tiempo, creo que cuando daba los primeros pininos, como se puede decir así, en materia de activismo político, y siempre creí en él y no me siento defraudado, muy por el contrario. Aunque no me malinterpretó en lo que quería decir, porque tampoco dejó que terminara la idea. Debe defender los partidos políticos. Bueno, sí, pero yo no estaba cuestionando a ningún partido político. Yo lo que te quería decir es que llega un momento en que un partido específico, un partido cualquiera, vamos a decir, por ejemplo, el Partido Reformista, que está en sus peores momentos, llega a estar tan maleado, está afectado de tantas lacras, por así decirlo, desde el punto de vista de la visión que la gente... ¿Pero lacras te refieres a las personas o a las situaciones? No, situaciones que se dan en torno a los partidos que dice, bueno, no es un orgullo ser parte, supongamos, es un ejemplo que estoy poniendo, no es un orgullo pertenecer a ese partido, todo lo contrario. Tú sabes que aquí se decía hace mucho tiempo, en la prehistoria, que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. Hace mucho tiempo se decía eso. Pero ese que dijo, pero ese que dijo eso no puede hablar de la realidad. Ese que dijo eso. Bueno, yo le estoy diciendo lo que se decía en la prehistoria de la política. Pero tú hablas también del Partido Reformista y tienen el tupé de hablar de corrupción. Bueno, pero yo yo creo que ningún partido político dominicano puede tener la frente limpia para hablar de corrupción. Pero vamos con la primera. Un momento. Bertico la estrella, pero yo quiero terminar. No, estrellas son los dos. Ambos son nuestros invitados. Mi intro. Sí. Que estoy sorprendido con la joven Cristal Acevedo, debo decirlo. El doctor es un abogado que colgó la toga. Con tanto material. Él la tiene en la oficina todavía. No, pero con muchísimo material. Tenía mucho que dar, o tiene mucho que dar. Pero él decidió vivir tranquilo, para que tú sepas, es agitación lo que se vive en el ejercicio del derecho. Sí. Entonces, Cristal me ha sorprendido, tiene un currículum envidiable. Yo había notado el manejo, es obvio, desde que usted viene aquí, la ve interactuar y se impacta. Y dice, oye, pero mira, qué joven que tiene talento. Miren, la gente va a pensar que yo le pagué a Pero verdad, directora la verdad. a esa edad de una escuela de periodismo que, dicho sea de paso, está a la saga
en términos tecnológicos con respecto a esa específica carrera. Exactamente. Es la Periodismo única, digital. la única en el país que imparte el periodismo digital. Que es para allá que se va caminando. Sí. El periodismo digital. Es decir, Periodismo de redes, periodismo de WhatsApp. No solamente de red y WhatsApp, sino Medios periodismo digitales. Medios digitales incluye eh, todo lo que tiene que ver con plataformas institucionales, plataformas privadas y plataformas de uso colectivo. Nosotros vamos a hablar de Exactamente, eso. los famosos blogs. Pero el tema es, y va a seguir Vamos a hablar. siendo la corrupción, y por eso mi primera pregunta es, ¿creen ustedes que los partidos, bueno, se han hecho muchas encuestas y a lo largo de los últimos 5 o 10 años hemos visto cómo cuando se evalúa, mucha gente ha manifestado que ha perdido la confianza en los partidos políticos. ¿Creen ustedes que los partidos políticos son las instituciones con mayor nivel de corrupción? No son los partidos políticos. ¿Y por qué la gente acusa a los políticos de corruptos? No, porque son son los políticos defiéndelo. que administran la cosa pública. Porque de hecho el resultado de unas elecciones es con la ganancia de causa de algún partido político y en vía de consecuencia quienes están en ese partido político son los que administran el Estado en sentido general. Son los que deciden y son los que ponen y quitan. Eso es en el esquema que tenemos en la República Dominicana. Pero más que todo yo diría no es solamente los partidos políticos, es un tema sistémico, es un mal sistémico el cual está más enraigado y es cada vez más fuerte dada la debilidad institucional en la justicia que tenemos. Y aprovechamos aquí que tenemos un abogado con lo que te voy a decir. No es posible en una sociedad donde no existan niveles de consecuencia, donde los niveles de coyuntura hacen que tú cometas un hecho delictivo y la justicia por mecanismos institucionales creados flexibiliza o endurece en función del interés del individuo y de quienes estén envueltos la pena o la sanción a quienes cometen los hechos. Es decir, donde no se imparte justicia, donde no hay justicia, la corrupción campea O por donde su se fuera. imparte imparte la justicia donde no a se mi imparte. manera. Y ustedes, Es lo mismo. ustedes como legisladores, ¿por qué no introducen proyectos de leyes donde se aplique la justicia de verdad? A mí me preocupa mucho que hay una gran cantidad de legisladores que lo que son es riferos, otros transportistas y otros que no tienen nada. Ahí hay gente que nunca en la vida han levantado la mano para un proyecto de ley. Peor. Es más, ni lo saben leer. Peor de ahí. Entonces, tienen el tupé de decir que no leímos el proyecto de ley y levantamos la mano. Al monte. ¿Eso es corrupción o no es corrupción eso? No hay corrupción. No es corrupción. O sea, no es como sentido. corrupción que a ese legislador le estemos pagando un salario de ¿cuánto es? Como de 200,000 pesos No. para que, como dijo un informe por ahí, haya una senadora que haya ido 4 horas en un mes a sus funciones. No, pero no lo veo, vuelvo y te repito, como un esquema de corrupción. Es de la debilidad institucional que tenemos y del poco régimen de consecuencia y el que hay no se aplica. Porque aprobar más legislaciones para establecer ciertos niveles de parámetros en cuanto a las sanciones se refiere, no, es decir, lo que hay que aplicar lo que hay, no es que no vale la pena, sino hay muchas Que legislaciones. existen, pero no se Es aplican. decir, no se aplican las sanciones y los mecanismos, y vuelvo y te reitero, tengo a Medrano aquí, los mecanismos que hay para tú corregir o sancionar la infracción que pueda haber cometido en un momento determinado cualquier ciudadano o ciudadana, no lo aplican como deben de aplicarlo y los mecanismos son a veces incluso hasta medios complacientes. Por eso es que se saca Correa en la Cámara de Diputados para dar pela. Bueno, el tema de la correa, eso fue un tema... Un tema más mediático. Chisme y cosas, usted sabe. No chisme. No mediático, sino que gente que cuando tú le das por donde tiene que darle y no encuentra argumentos, acude a esquemas airados. Sí, simplemente fue una reacción porque lo que quiso decir fue, y lo recuerdo como ahora, pero toma la correa, vendame una pela. Eso fue lo que él le dijo. Porque Farideh en ese momento dijo las cosas que tenía que decir y ellos tuvieron que escuchar lo que no querían escuchar y lo que no habían escuchado. ¿Me entiendes? Entonces, es decir, el tema de la corrupción en la República Dominicana es sistémico y no es desde ahora. Es un tema que ha ido acrecentándose y además de eso, el esquema, como está planteado, hay muchas personas que quisieran participar
en los procesos políticos, pero el mismo sistema y las consecuencias que se derivan los excluye, porque no es cualquiera que está dispuesto a gastar una fortuna para ocupar una posición, y la gente lo que espera es una solución mediática por parte de él. Hasta que nosotros no empecemos a ver la solución de la problemática en función del universo, en función de su conjunto, no de manera individual, no vamos a avanzar como sociedad, y es lo que ha estado pasando hasta ahora. Es decir, la solución es más mediática, más de momento de cada persona, que lo que yo pueda representar para la gente. Claro. Doctor, ¿hay corrupción en la justicia? No, aquí hay corrupción en todos los sitios. Por ejemplo. O sea, aquí no hay sección, no hay un solo cuerpo. Contrario, a un poquito contrario. Yo nunca voy a llevar la contraria a mi amigo Bertico, pero contrario a su visión de entender que, por ejemplo, una persona a la que se le paga un salario para rendir una labor determinada y que tiene que tener un mínimo de rendimiento en términos de horas productivas. Del contrato laboral, porque sí, es un trabajo. Que no cumple con esa función. Tú puedes llamarlo de muchas formas. Pues, incumplimiento contractual, vagancia, lo que tú quieras. Negligencia. Pero tú puedes llamarle corrupción también. O robo. O sea, tú puedes decir que para lo que usted se le está pagando, para lo que usted se le escogió, se le eligió, pues usted no está rindiendo los frutos. O por lo menos no está cumpliendo con el mínimo que se espera. Pero eso, vuelvo y caigo a una parte que, como decía ahorita, el régimen de consecuencias. Reglamentariamente y constitucionalmente hay sanciones, establecen sanciones para ese tipo de... Bertico, pero el que no aplique las sanciones no significa pero que no haya corrupción. ¿Usted por qué no aplica las sanciones? Una cosa es, escúchame Valentín. No, hermano, tranquilo. Yo le dije que usted era la estrella aquí. Gracias. Mira, es que la corrupción, si yo te digo es corrupción, comete una falta. Ahora, es los regímenes sancionadores al incumplimiento de la ley. Pero yo pienso que ahí tú quieres tirarle la fiebre a la sábana, porque el problema... No, que no es, yo no. Mira por qué, es que el problema no es si me aplicaron o no la sanción. Si yo tengo fiebre, me den o no me den el acetaminofén, yo tengo fiebre. Entonces, si a un legislador se le escoge por 4 años, por 6 años, como en el caso anterior, para que vaya a la Cámara de Diputados los martes y los jueves que sesionan, son esos días, ¿verdad? Son martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles, más aún, martes, miércoles y jueves a sesionar, y usted va el martes y el miércoles se va para Jimaní de vacaciones y vuelve al martes siguiente, usted está violentando eso para lo que usted fue escogido. Pero es peor, hay legisladores, Valentín, que en el periodo de 6 años, hubieron legisladores allá que fueron 3 o 4 veces. No, hay peores. Yo conozco uno que cuando yo le dije que quería una copia de una ley que acaba de ser promulgada, él me dijo que qué ley era esa, que eso no se ha aprobado. Yo le dije, ¿tú no fuiste ese día a la sesión? Pues hay algo más. ¿Están los legisladores para comprar la habichuela con dulce? Para comprar canasta navideña. No, pero una canasta navideña que son... Doctor, no lo lleve ahí, porque eso... pero eso no es él. Es parte de una realidad. Eso no es él. Vamos a ver qué dice Valentín. Eso es parte de una realidad. Él ahora le puso realidad. Pero esa realidad el nombre que puso fue realidad. No, porque yo no estoy hablando de corrupción. Yo estoy hablando de que, por ejemplo, al legislador se le escoge para legislar. Pero no es su única función, ¿eh? No. La realidad es lo que ocurre en sus sectores, por ejemplo, que la gente le hace una serie de exigencias que van destinadas más al Ejecutivo, pero que no... Por muchísimas razones, da una funda en Navidad con 3 libras de arroz y 2 pica-pica, eso es función del legislador. No es su función. Dije yo que fuera su función. No, yo estoy diciendo que le exigen cosas que no son parte de la función. Pero yo no creo que a nadie se le ocurra ir a la casa de Bertico de que el 23 de diciembre, de que Bertico y el pollo que tú me tienes que dar. En serio, Bertico, confiesa. Pregúntale si no. Pero por Dios. Está llena. La vida, óyeme, la vida. Porque él dame lo mío, que yo te llevé, que yo te ayudé. Ahora, lo que mira. O sea, pasa eso. No, a mi casa, te lo puedo decir, gracias le doy a Dios y la gente esa parte lo ha entendido. ¿Has respetado ese espacio? A mi casa va muy poco. Ahora, a mi negocio, a mi empresa, va mucho. Me abordan mucho en las calles. Y yo lo que hago siempre, como yo siempre estoy fuera, hago más un contacto directamente con la gente. Pero es un tema sistémico, es una parte social, como decía Valentín. Pero es un tema que de una realidad que adolece, los vacíos que hay, la gente quiere que tú lo llenes. Entonces pero, óyeme, no, con esto no, yo no justifico el hecho de que
se dé o no se dé algo, o se compre habichuela o no se hagan. Porque es un tema, vuelvo y te reitero, sistémico. Ahora, ¿Ya es normal? No, exactamente. ¿Ya es normal, Ahora, Bertico? O sea que si, no, si Bertico no sale el 23 a dar habichuela, pero oye habichuela y esto, oye, cosas oye, para la oye, Navidad, oye, ya se oye, acabó. No va a oye, tener no, voto. no, mira, Él va a tener, en mi él va a caso, tener, pero hay algunos que se pierden. en mi caso, yo lo he dicho y lo he reiterado, en las fundas que dan en diciembre, En épocas especiales. yo, cuando empezaron a ponerle que en mi cara, el equipo de trabajo de nosotros, no, porque eso es lo que se hace, digo, no, espere. Yo no le voy a meter una funda, una foto mía A una funda. a una funda. Sabiendo que lo que le va a poner Tiene una mi pica nombre. pica, Una media libra cosa. de arroz. Eso, lo que me dieron para no que de yo diera, avena. lo que me dieron para que yo dé, lo doy. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la solución de las problemáticas en su conjunto. Nosotros tenemos que buscarle soluciones a esas grandes problemáticas estructurales, sociales, ese vacío que hay. Debemos buscarle soluciones. Pero hay un asunto. En los duelos que se estilaba en la antigüedad, dos personas tenían una diferencia, un diferendo, y uno retaba al otro y se iban al duelo. Uno de los elementos, Eso se llamaba honor. sí, uno de los elementos previos era la escogencia del arma. Sí. Se le dejaba a uno escoger, tú escoges el arma, cualquiera que sea. Bueno, vámonos a pistola. Es verdad. En la política ya se escogieron unas armas que están ahí dispuestas, ¿Cómo cuáles? como ese mismo, El clientelismo. el clientelismo. Clientelismo, Oye, nepotismo, o la campaña ¿qué social. más? Clientelismo, Es nepotismo, imposible, tráfico mira, de es influencia, imposible, ¿qué más tenemos? Es imposible actualmente tú llevar a efecto una candidatura al margen de esa realidad. Es O imposible. sea que tú me estás diciendo a mí hoy que el político, el candidato que no defunda, Yo no te dije que no moje la mano, no gana. te dije que estaba de acuerdo con No, eso. no digo que esté de acuerdo. Nosotros estamos pregunto. analizando una realidad. Vertico que Él o dice que sea, ya es no normal. gana. Yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Yo no te dije que estaba de acuerdo con eso, ¿verdad? No, yo tampoco. Yo te estoy diciendo que es Que la es normal. realidad. O sea que para Es ganar la hay que hacer realidad, eso. Es la realidad. Tú vas a tratar de ser candidato a regidor, por ejemplo, por una demarcación determinada. Y tú vas y le llevas ese gran discurso propositivo, esas propuestas, una verborrea al estilo de los grandes discursantes de la Grecia. Ajá. Y es posible que tú agrades y conectes con la gente, se sientan conectados, con empatía contigo. Pero va a llegar otro, que como dijo el doctor, es banquero, le sobran los cuartos, y le va a repartir Hermano. unos pesitos a los muchachos. Adivina, solamente quiero preguntarte, ¿quién tú crees que va a ganar? No, el que repartió por lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Es, No, pero era un tema- Doctor, es la realidad. Entonces, ¿qué, vámonos pueden- a la justicia, ¿qué pueden doctor. hacer ellos, los demás candidatos? Jugar con esas dos. Con las armas. Tienen que escoger esas armas. Sí, porque si aprovecharse no lo mata el y contrincante y en el tratar duelo, de que eso ¿verdad? cambie en el camino, de que porque es una realidad nociva, que tú tienes que luchar en contra de ella. O sea, tú tienes que procurar que la gente se concientice, porque es un problema de conciencia. Claro. Y de El educación. problema está ahí en el derecho que tienen ellos a hacer valer ese constitucional derecho a elegir y ser elegido. En el caso de elegir, no en el de ser elegido. El problema está en el que elige. El problema es que ignoran que la única vez que hay igualdad entre el rico y el pobre Es es ante en la ese ley. momento. No, eso no. Cuando mi voto vale no, ni ahí. igual que el tuyo, No, eso no es verdad. Tampoco. No vale igual. ¿Y no, por no qué? es posible, Porque a mí me imposible. dan 1000 por votar y a ti te dan 500. Porque, por ejemplo, el depauperado está esperando que le den 500 pesos, ¿verdad? Y a mí hay que darme como 2000, ¿verdad? No. A ese señor que usted le dice rico, él va a comprar 500,000 depauperados, pero él va a conseguir el 3 costo o el contratos. valor, sí, de 8 millones de dólares. Sí, Está bien, entre contratos. que Doctor, que se no somos consiga. iguales. hay en la justicia corrupción. Usted vio lo bien. Él quiere que usted me haga la pregunta porque él quiere salirse ya de la No, pero soy yo que se la quiero hacer a usted. del legislativo. Que si hay corrupción en la En justicia. todo No, los en No, todo, no, no. no. En la justicia. doctor. Abogado. Donde Sí. usted ejerce. Sí, donde usted claro va. que sí. He dicho que sí. ¿En cuáles Pero la escenarios o peor- ante cuáles situaciones? Pero la peor corrupción que se da en la justicia Se vende la sentencia. no es la que ustedes creen. ¿eh? ¿Cuál es la que nosotros creemos? Vamos a ver. Ustedes creen que la peor corrupción es el crear un estadio situacional de impunidad, ¿Y cuál es la peor? donde a las personas que tienen dinero, eso es lo que se cree, que tienen dinero, que son funcionarios públicos, que depredaron el erario, pues salen con
campante y sonante de la justicia, sin ningún tipo de problema. Esa es la corrupción que se cree. Pero esa no es la mayor corrupción. Ni creo que en términos estadísticos se aproxime a la realidad nociva que nosotros tenemos. La peor afectación que nosotros tenemos con respecto a la justicia es por el celo excesivo que los jueces tienen en materia penal de imposición de pena. No, porque Atención. el Por juez ejemplo. que no condena no es bueno. Estamos todavía en la época de Severino. ¿Cuál es su nombre? Martín Almonte García. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Eh? ¿Quién fue que lo dijo? Severino. No, usted lo dijo. Ah, yo lo dije. Usted lo dijo y usted tiene toda la razón. Ajá. Ese es el problema. No, yo digo Severino. Usted se porque busca, por ejemplo, hay un periódico digital en la provincia de Santo Domingo, se llama Ciudad Oriental, que tiene la foto de Vertigo. De mi amigo Robert Vargas, claro. Exactamente. Que usted, ahí está Benzán, usted busca las crónicas de Benzán, diario, todos los días. Condenan a 30, 20 y 40. Condenan a 30, 30, 30 y 30. Condenan a 20. ¿Y a condenan quiénes? a 40. Condenan a los pobres diablos. A los pobres diablos. Y esa es la verdadera corrupción. La corrupción es el hacinamiento de presos que están creando esos jueces. El abuso de las garantías penales sustantivas de Pero esos entonces, ciudadanos. ahora Porque- simple porque mortal vamos- como yo, que no soy abogada, ¿cómo tú me explicas eso para que yo entienda que en ese proceso hay corrupción? Oh, sencillo. Tú no hablas que la Constitución de la República establece que todos somos iguales. Así es. ¿Cómo es posible entonces que nosotros, de forma desproporcional, tengamos una justicia que se cebe de los pobres? ¿Qué Esa es la cantidad? peor de la corrupción. Decía Voltaire, Porque hay- sí, Igual. que el peor, óigame, el peor de los delitos que se puede cometer, el peor crimen que se puede cometer, es condenar a un inocente. Decía, Claro. es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Después, No, espérate, pero lo dijo tampoco peor. así en el siglo XXI. Perdón, Benjamín Franklin No, lo pero dijo es peor. así. Benjamín Franklin lo así. dijo peor. Es preferible absolver a 100 culpables Culpable. y no condenar a un solo inocente. Pero aquí, en la justicia nuestra, Es lo inverso. es todo lo contrario. Óyeme, ellos Tú estás condenado hasta que se buscan demuestre la lo contrario. forma, son creativos. El artículo 25 del Código Procesal Penal te dice a ti que tú la interpretación de la norma tiene que hacerle de la forma que sea más favorable Al a la imputado. persona imputada del proceso. Pero- Es que decir que tú puedes tomar una analogía. ¿Qué significa eso? O una interpretación extensiva. Buscar una norma que haya Sentado a jurisprudencia o algo. en Chile y porque le favorece aplicarla. Eso es posible porque la ley te lo permite y convencionalmente nosotros Sí, estamos pero atados mira, no a diga esa mucho realidad. eso. Ahora, Espérate, ahora, no diga ahora, mucho ahora, eso, que vamos eso a es la soltar ley. todos los presos que No, dejan pero ahí. no, permíteme, escúchame, déjame no. terminar la idea. Pero ¿qué ocurre? Los creativos hacen la inversa. Buscan una ley que le afecte cuando no encuentran aquí en la República Dominicana una Para que favorezca a los- para que lo pueda favorecer. O sea, encuentran todas las favorecen en República Dominicana. No, vamos a buscar una en España. Tumbuktu que le desfavorece y te la aplican. Pero esos son Yo los quiero- casos normales. pero mira, Vamos, mira. Sobre Vertico. todos los días. Tú voy a decir algo. Aquí no existe razón. Y yo quiero que tú lo puedas escribir en un periódico digital. No existen razones para mantener el hacinamiento de presos que tiene la República Dominicana. No la hay. Porque ahí hay muchos inocentes condenados sin ser juzgados. Claro, porque a Cuando veces tienen pasan gente años. ahí hay gente que tú le tienes medida de coerción de 3 meses y tienen 1 año, Sí, sí, sí. 2 años. Sí. Y ese pobre infeliz, esa familia, esa madre, terminan perdiendo ese muchacho. No vuelve a regenerarse porque ninguna de las cárceles aquí son regenerativas. Entonces, ese sistema que ¿Y el tenemos nuevo nosotros- modelo? Pero párate un segundo. Me permites, hermano querido. Sí. Ahora hay un plan de humanización que todavía no ha sido Pero puesto en funciona. práctica. No, pero- Ah, pero es lo no, mismo que él está pero- diciendo, pero- Valentín. Yo estoy de acuerdo con Claro, él. pero- claro. De acuerdo con Pero él en óyeme. todo. O Es sea, que, el que exista Vertigo, un plan, si no, ese- si no ese- se ha ese- implementado, no existe. No, no, Esa va- fotografía existencial que él hace es justamente lo que mueve el plan. Esa es la realidad. O sea, no hay razón. Claro. Y es un Pero abuso. Valentín, oye, mira, tú eres abogado, Valentín es abogado. No. Yo soy hacedor de leyes. Y yo te voy a decir la verdad. Todos los presos, preventivos no, que están siendo, que tienen medida de coerción por temas de droga, de 8 gramos, de que 5 gramos, todos esos presos hay que soltarlos, todos esos muchachos. Mira, muchacho, no Sí, diga eso, que me no. paro y me voy. Sí. ¿Cómo No, así? No, no, Sí, escúchame, tiene razón. escúchame, Sí, escúchame. porque son enfermos. Mira, Ay, santo. Son óyeme, enfermos. son- No digan eso. óyeme, no, Tiene no, razón él. todos hay que soltarlos. Sí.
porque es irresponsabilidad de la DNCD, irresponsabilidad del Ministerio Público. O sea, ¿tú Y se quieres le dice, decir que a "Oye, esa gente le pusieron droga? No, 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 sí. Es que yo te voy a decir una Dice cosa. él que hay No, muchos. A no, muchos no. sí, Pero, sí, oye, a muchos sí. pero perdón, oye, mira, la mayoría son presos inocentes. Yo tengo una temática como O representante enfermo. y como legislador. O enfermo. Yo no voy a un destacamento a hablar por un muchacho que hayan agarrado con droga. No estoy de acuerdo. Una, porque yo nunca en mi vida, yo me crié en un barrio, me formé en un barrio, y yo la droga vine a conocerla después que yo era un hombre ya, un día con un hermano mío que es general y pensionado. Cuando él estaba en el Palacio de la Policía, yo fui allá y había una droga que habían decomisado y yo estaba ahí ese día cuando yo ¿Cuál llegué. es droga esa? Usted no Cocaína. sabe cuál es la droga que más daño ha hecho. No, pero perdón. Pero déjeme decirle, El la alcohol, droga más daño es el alcohol. Sí. Pero Usted, oye, usted vio droga Eso será narcótica. otro programa. Droga narcótica. Eso será Pero- otro programa porque nos queda poco tiempo. sí, Bertico. pero yo quiero que el tema de la corrupción en la República Dominicana es un tema No lo sistémico. tratamos, ¿eh? No, y no, Es que no son- es que tratamos. es muy El extenso, tema, Martín. Habría que hacer 100 programas. Todo va a depender. Miren, Finalmente. Pero perdón, mira, todo va a depender del enfoque. Pero yo te lo digo y lo digo con todo. Y mira, y estamos trabajando en algo para hacerlo saber. Todos los presos que hay con medida de coerción, hay Privativa de libertad. privativa de libertad, es el término, ¿verdad? Sí. Privativa de libertad por robo y por droga, hay que soltarlo. Para que sigan vendiendo. Porque acá hay droga gente y que se han robando. robado este país y andan en la calle Bueno, sueltos. al final, por en Dios. 30 en 30 Este programa segundos. se llama Parada 12. Un minuto, doctor. No, mira, yo, para que usted sepa lo que es la Un corrupción minuto. en la justicia, le voy a dar en un minuto un proceso, un ejemplo de un proceso. Y usted me dirá si andamos bien. Dos personas han sido sometidas por un asunto que conoce bien Bertico. Bertico trabaja aduana mucho tiempo, ¿verdad? Dos personas... Estoy trabajando todavía. Ok, dos personas fueron sometidas por no declaración de divisas al pasar por el aeropuerto. Eso lo puede hacer una sola persona. Es un tipo penal para una persona, porque dos no pueden hacerlo, dos no pueden escribir al mismo tiempo. No declaró, ¿verdad? La pena va de 6 meses a 1 año. 6 meses a 1 año. Tienen 2 años presos y no ha encontrado un juez que lo suelte. ¿Usted cree que nosotros vivimos en un Estado de Derecho? ¿O eso es corrupción o no? Porque Claro el juez que que sí. lo suelta, el juez que no condena, que ahora es un juez malo. Bertico, finalmente. Entonces, hay que condenar. Finalmente. Qué barbaridad. ¿Cuál es esa premisa final? No, yo te digo, no premisa. Estamos trabajando por el mismo tema. Sí, lo voy a abarcar en el tema de la corrupción. Mira, la República Dominicana merece transformaciones. Y para hacer esas transformaciones, lo primero que hay que producir un cambio. Cuando produzcamos ese cambio, hacemos las transformaciones. No Y debe, se hace necesario. después del día 6, los invitamos de nuevo con este mismo tema. El programa terminado. Sí, ya. Para las 12. bien. Así que hasta el próximo domingo, a las 11, con ustedes y nuestros invitados. Gracias.